Hermanos, pensemos por unos momentos en la historia detrás del himno Sublime Gracia. Yo creo que todos lo hemos escuchado, hemos meditado en esas estrofas, en cada línea de ese himno, porque es algo pues maravilloso lo que Dios, por esa gracia y misericordia, pues ha hecho sobre cada uno de nosotros. Este himno fue escrito por John Newton, un hombre cuya vida estaba muy lejos de Dios. Nada diferente a nuestra vida antes de conocer del Señor. No era simplemente alguien indiferente, no. Era un traficante de esclavos. John Newton era un traficante de esclavos. Era una persona que tenía endurecido su corazón con el pecado. Era un hombre sin temor alguno al Señor y mucho menos a los hombres para hacer estas cosas. Pero un día, en medio de una violenta tormenta en el mar, su vida cambió. Pensando que iba a morir, él clamó a Dios por misericordia. Muy seguramente, hermanos, la oración que llevó este hombre a Dios, pues no fue una oración muy elegante ni muy estructurada, pero fue el clamor desesperado de alguien, de un hombre arrepentido, alguien que sabía que no tenía nada que ofrecerle a Dios, quien era el único que podría salvarlo. Pero ¿qué creen? Dios lo escuchó, lo salvó y lo transformó. Con el tiempo este hombre, John Newton, comprendió el grande amor de Dios que había recibido en ese momento. Algo que obviamente no merecía, así como nosotros que tampoco merecíamos esa gracia de Dios, si es que nosotros conocemos verdaderamente a Dios y vivimos una vida para honrarlo y glorificar su santo nombre. Él no solamente fue librado de la muerte física en ese día renació espiritualmente y en esa experiencia algo transformó su corazón. El poder, la gracia de Dios transformó el corazón de este hombre. Por eso, él escribió lo siguiente: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. ¿Notas lo que Él está diciendo con esas palabras? No está hablando de alguien que logró ser mejor por sí mismo, no es un ejemplo de superación personal ni de una obra del hombre sobre uno mismo, no. Está hablando de alguien que fue alcanzado por esa gracia de Dios. Esa gracia no solo lo perdonó, cambió totalmente sus deseos. El hombre que antes vivía en pecado, ahora anhelaba intensamente a Dios. El que antes explotaba a otros, ahora dedicaba su vida a servirle a Dios, a servirle al Señor, a predicar su evangelio. Y esto exactamente lo vemos nosotros y lo veremos en nuestro pasaje de hoy. Cuando alguien que vivía en pecado realmente ha gustado esa benignidad del Señor, no solo va a abandonar su antigua vida, sino que de inmediato va a comenzar a desear ardientemente vivir para conocer a Dios y para servirle. Porque la gracia verdadera, hermanos, no solo salva, esa gracia verdadera transforma un corazón de piedra en un corazón de carne. Pensemos, ¿te identificas tú con esta historia de John Newton? Oremos, hermanos.
Padre misericordioso, Dios todopoderoso, Padre santo y eterno, te damos gracias, Padre, por transformar ese corazón de piedra y convertirlo en carne. Te imploramos por aquellos corazones que aún no están ante ti, alabándote y adorándote, Señor, como debe ser. Te imploramos por aquellos que el día de hoy, Padre Santo, estando acá o por alguna razón escuchando tu palabra en cualquier parte donde es predicada, puedan estar arrepentidos, Señor. Solo la obra maravillosa de tu gracia sobre un corazón de piedra puede hacer esa maravillosa obra que por la gracia y misericordia tuya has tenido a bien sobre nosotros. Te imploramos, Padre Santo, porque esta palabra de hoy pueda calar en lo más profundo de nosotros, Señor. Ya que has perdonado nuestros pecados, Padre, te imploramos que puedas permitirnos ser exhortados, Señor, por tu palabra. Que aquellos pecados que todavía moran en nosotros, Padre, podamos nosotros, Padre Santo, arrepentirnos de ello. Que esa palabra obre de tal forma, Señor, que seamos diligentes en la mortificación de nuestro pecado, que vayamos a ti a través de tu palabra, deseándola con grande fuego en nuestro interior, Señor, y que tu obra diaria a través del Santo Espíritu tuyo, Señor, que mora en nuestros corazones, nos permita vivir para tu honra y gloria. Te damos gracias, Padre Santo, por todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, es el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Se entiende plenamente al recordar las gloriosas verdades que hay en el capítulo anterior. Hemos empezado el día de hoy un nuevo capítulo, el capítulo 2, pero hemos visto en varias oportunidades en el desarrollo de las predicaciones pasadas que han tratado acerca del capítulo 1. Hemos entendido esas gloriosas verdades que nos van a permitir entender claramente lo que la palabra de Dios nos quiere exhortar el día de hoy con estos 3 capítulos, del 1 al 3 del capítulo 2. Pedro, escribiendo a creyentes dispersos y sufrientes, no inicia con lamentos esa carta que escribió a ellos, sino con la inquebrantable esperanza en Cristo. En los primeros 5 versículos del capítulo 1, el apóstol nos revela nuestra identidad, que somos renacidos a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, con una herencia incorruptible, guardada en los cielos, y que somos protegidos por el poder mismo de Dios para nuestra salvación. Nos exhorta a la santidad, no conformándonos a nuestros deseos pasados. Eso lo hace en el versículo 14 del capítulo 1. Pues fuimos redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice en el versículo 18 y 19. Crucialmente, nuestras almas han sido purificadas mediante la obediencia a la verdad y el Espíritu para el amor fraternal no fingido, como lo vimos en los versículos 22 y 23. Y hemos sido pues renacidos por esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No solamente es una palabra que tendremos nosotros mientras estemos en este mundo. Es la palabra de Dios mismo, en la presencia de quien estaremos por toda la eternidad. Esta, mis hermanos, es nuestra base. Somos el pueblo de Dios, regenerados por su inmensa misericordia, con una esperanza viva
y salvación asegurada. Debemos estar gozosos por esa verdad que nos revela la palabra. Por lo tanto, las exhortaciones de Primera de Pedro 2, versículos 1 al 3, de nuestro pasaje de hoy, dejando el pecado atrás y anhelando ardientemente la palabra de Dios, nos deben motivar a cada uno de nosotros, a cada creyente, a un compromiso que es continuo, es un compromiso diario, día a día, para una santificación progresiva, como respuesta lógica y una respuesta vital a la gracia divina del nuevo nacimiento que ya hemos experimentado por esa gracia de Dios. Ese nuevo nacimiento que cada creyente, cada aquel escogido por Dios desde antes de la fundación del mismo, ¿sí?, tiene por esa gracia que ha podido experimentar. Es una gracia que ha podido ver, notar, porque no es algo que haya sido escondido, que esté ahí, que no nos hayamos dado cuenta, hermanos. Es algo que nosotros nos damos cuenta, que vivimos y en lo cual nos alegramos, como dice la palabra. Y por lo cual nosotros debemos ser consistentes con la verdad que la palabra de Dios nos enseña, aplicándola a nuestra vida. Así, mis hermanos, este pasaje nos invita a servir según la nueva vida que nos es dada, una nueva vida en Cristo, manifestando esa gloria de Dios en nuestro crecimiento espiritual, a lo cual nosotros estamos exhortados a trabajar en ello, a vivir en ello y avanzar en ello. Para entrar en materia, vamos, hermanos, a nuestro pasaje en Primera de Pedro 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, hermanos. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Veamos ahora, hermanos, cómo la palabra de Dios nos exhorta al crecimiento espiritual, a ese crecimiento para salvación por medio del desarrollo de 3 puntos que vamos a ver en este día. El primero de ellos es el despojo necesario que vamos a tener. El segundo es un anhelo vital. Y el tercero es el verdadero motivante para despojar lo que debemos despojar y para anhelar lo que debemos anhelar. Ese verdadero motivante para poder hacerlo. Iniciemos entonces con nuestro primer punto, ese despojo necesario. Debemos abandonar la inmundicia del pecado. A eso nos exhorta ese primer versículo. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La santificación comienza con un acto deliberado. Es algo que nosotros debemos ser diligentes, es deliberado y continuo. Es el desechar las actitudes y comportamientos pecaminosos que estaban en nosotros antes de conocer del Señor. Esos pensamientos pecaminosos que son totalmente incompatibles con la nueva vida en Cristo. Es abandonar la inmundicia del pecado. Los vicios mencionados por Pedro no son solo pecados aislados, hermanos, sino que son actitudes que a veces están arraigadas en nosotros, por esa vieja vida que nosotros teníamos antes. Son actitudes que cuesta de pronto trabajo y nos hacen batallar día tras día con aquellas cosas que antes las practicábamos de continuo, pero que hoy día nos arrepentimos de ellas cada vez que aparecen, hermanos. Es abandonar esa inmundicia del pecado, esos vicios, son esas actitudes arraigadas de esa vieja humanidad. Y ellas obstaculizan la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Debemos tener cuidado, porque lo que estamos deteniendo es el poder mostrar esa gloria de Dios, ese
ese ejemplo que nosotros debemos dar, ese testimonio que se espera del creyente. Es obstaculizado por esas vestiduras antiguas, ¿sí? de nuestra anterior vida. Para entender mejor, hermanos, es necesario tener claridad de ese pecado mencionado. Pedro exhorta al creyente a quitarse toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y todas las detracciones. Hay una tendencia a buscar esto, hermanos, no en uno mismo. Cuando leemos este pasaje, lo que primero se nos viene a la mente es nuestro hermano. ¿Y qué de nosotros? Acordémonos de la palabra, lo que nos dice y a lo que nos exhorta, que antes de ver la paja en el ojo ajeno, debemos ver la viga que está en nuestro propio ojo. Entonces, cuando lleguemos a estas partes de la Escritura que nos exhortan a revisarnos, a pensar en cómo estamos viviendo, pensemos primero en nosotros, hermanos. Para poder luchar contra esos pecados, es crucial que entendamos el significado de cada uno de estos términos que nuestro pasaje nos presenta y cómo pueden manifestarse esas cosas en nuestra vida diaria. Malicia, lo menciona ese pasaje, malicia. ¿Qué es la malicia? Es la maldad general, es la depravación moral, la perversidad, el deseo de hacer daño a otros. Esa es la malicia, es la raíz de muchos pecados. No es solo hacer algo malo. Ejemplo de ellos lo podemos tener en actitudes de desprecio o de resentimiento que buscan el mal ajeno. Ojo con eso. A veces nosotros nos enojamos y podemos llegar a desearle mal a otros. Esa es una muestra de la malicia. ¿Y qué es lo que está haciendo esa malicia en nuestro corazón? Está evitando que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Y aquellos que están alrededor nuestro nos pueden ver, escuchar, y estamos dando un mal testimonio. Engaño. ¿Qué es el engaño? Es toda forma de falsedad, astucia, trampa o intención de manipular a otros. Y se manifiesta en ese deseo de beneficiarse a expensas de la confianza de otros. Ejemplos de la manipulación están en diferentes situaciones. Por ejemplo, decir medias verdades es una forma de manipular. ¿Por qué decimos medias verdades a veces? Porque tenemos temor a decir la verdad completa, porque algo en algo nos va a afectar. Pero la verdad nunca daña a nadie. Entonces, tengamos cuidado porque puede haber malicia en nuestras intenciones y por eso estamos diciendo verdades a medias y engañando. O también cuando prometemos algo sin la intención de cumplirlo. Eso también es un engaño, hermanos. Hipocresías. ¿Qué es la hipocresía? Es actuar con doble ánimo, es fingir piedad, amor o cualquier virtud. Es una discrepancia entre lo que uno parece ser y lo que realmente es. Es un engaño si nos ponemos a pensar. Y ejemplo de ello lo podemos encontrar en alguien que muestra una cara de santidad aquí en la iglesia y otra totalmente diferente en sus casas o en sus trabajos. O cuando dice alguien amar a otra persona mientras la critica a sus espaldas. Envidias son los resentimientos o tristezas por el bien ajeno. Esas son las envidias. A nosotros esto no debería estar en nuestro corazón para nada. Qué gozo para nosotros que nuestro hermano esté bien. Incluso el que está afuera, que no es de nuestra iglesia, quizás es del mundo. Si le va bien, pues qué bueno. Deberíamos desearle que le fuera mejor, que conociera del Señor, ¿no? Orar por él. Debemos tener cuidado con eso, hermanos. Ejemplo de ello, pues son ese sentir molestia por ese éxito del otro o por las bendiciones que un hermano puede estar recibiendo. Las detracciones también nos las menciona nuestro pasaje. Son esas murmuraciones, son esas calumnias,
Es el hablar del prójimo a sus espaldas. Ejemplo de ello son los chismes, son el platicar con otros acerca de los errores o defectos de alguien. Es el esparcir esos rumores sin verificar o criticar destructivamente, buscando el mal de alguien. Esas son las detracciones. Estos vicios, hermanos, no son meros errores, son vestiduras inmundas de la vieja vida carnal que nosotros teníamos, que una vez regenerados deben ser despojadas. Esas vestiduras ya no debemos ponérnoslas más, debemos tirarlas, debemos quemarlas para no oscurecer la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero no basta solo con entender lo que nos exhorta nuestro pasaje, hermanos. Además, son necesarias la urgencia, ¿sí?, y la voluntad para actuar al respecto. No podemos quedarnos quietos conociendo esa verdad. Entenderla es algo muy importante, claro, pero no solamente podemos dejar nuestra acción en entenderla. Debemos con urgencia y voluntad actuar al respecto. La palabra desechad que está ahí en nuestro pasaje, esa palabra desechad implica una acción activa, decidida y continua. No es que la vayamos a hacer una sola vez y la dejemos ahí. Pues es que hace como 2 años yo me decidí a actuar y actué y me fue lo más de bien, pero ya no recuerdo, porque la verdad dejé de hacerlo. No, es decidida y continua, no una pasividad. No es ser indiferente ante ellos, tampoco solo esperar a que esos pecados desaparezcan. No van a desaparecer por sí solos, hermanos. Dios hizo la obra en nosotros, algo que nosotros no podíamos alcanzar, pero nos da la capacidad de tener diligencia ante sus enseñanzas, ser exhortados por esa palabra y ser activos para la gloria y honra de Dios. Eso ya lo podemos hacer porque para eso estamos vivos, no seguimos muertos. Si estuviéramos muertos, sí seríamos pasivos porque no hacemos nada, pero por su gracia y misericordia estamos vivos y estamos llamados a honrar a Dios con nuestra actitud diligente. No podemos esperar que esos pecados desaparezcan, sino por el contrario, hermanos, es una acción en la cual nosotros tenemos toda decisión y es consciente de nuestra parte para abandonar esas prácticas. Cada creyente debe vivir una lucha continua contra el pecado y por la gracia de Dios, hermanos, somos capacitados para ello, porque Dios nos provee de su armadura completa. Algo que hemos estado viendo con gran detalle últimamente. Él provee de esa armadura para que nosotros podamos luchar correctamente esa batalla, para que podamos ser diligentes en defendernos, en atacar incluso, hermanos. La santificación implica una batalla constante contra el enemigo y contra nuestro propio pecado. La gracia de Dios es la fuente de ese poder para poder batallar como debemos hacerlo. Recordemos esa exhortación, hermanos, y debemos meditar mucho en ella, la que está en Efesios 6, versículos del 10 al 18, que nos manda a vestir completamente a diario esa armadura de Dios. Y debemos preguntarnos, hermanos, ¿estamos activamente identificando y desechando esas vestiduras de nuestra vieja naturaleza? ¿O estamos todavía orgullosos de aquellas cosas que antes de conocer al Señor nosotros hacíamos y hacíamos mal porque eran para deshonrarlo? ¿Estamos orgullosos todavía de esas cosas? ¿Las toleramos? ¿Hay algún pecado de esa lista que acabamos de estudiar que todavía toleremos? Por insignificante que el pecado parezca, hermanos,
es abominable. El pecado, por pequeño que éste pueda ser, es abominable a los ojos de Dios. Y tengamos en cuenta algo, pesa, por pequeño que sea ese pecado, pesa en la cruz y en nuestro Señor Jesucristo crucificado. Tengamos temor ante el Señor, de tolerar pecados, así sean pequeños. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque todo pecado ofende a Dios. Y nada más eso no, destruye el amor fraternal y obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. Podemos quedarnos estancados, hermanos. Siendo salvos por la gracia de Dios, podemos perdernos primeramente, después de haber ofendido a Dios, que por su gracia y misericordia nos ha dado esa salvación tan grande. Con el pecado lo ofendemos. También podemos perder mucho gozo por obstaculizar nuestro crecimiento en la santidad. Todo pecado es abominable a los ojos de Dios y lo deshonra. El pecado distorsiona, acuérdense de eso, distorsiona esa imagen de Dios en nosotros y menoscaba su gloria, ya que estamos nosotros llamados a reflejar su santidad en todo, como dice la palabra, en todo lo que hagamos. Nos exhorta la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, del 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Todo pecado, por pequeño que parezca, deteriora el amor fraternal. Las malicias, engaños, hipocresía, envidias y detracciones son contrarias al amor fraternal genuino que Pedro acaba de pedirnos unos versículos antes, los últimos versículos del capítulo 1, cuando nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 22. Si no nos desechamos, hermanos, estas actitudes van a corroer la unidad y el testimonio de la iglesia y van a impedir ese crecimiento colectivo, hermanos. Recordemos que somos parte de un cuerpo y el cuerpo se duele cuando duele una parte de él. Se preocupa, se atenúa también. Debemos tener mucho cuidado. Todo pecado, por pequeño que parezca, es importante, hermanos. Es para evitar ofender a Dios y tener estas horribles consecuencias que el apóstol exhorta mortificar nuestro pecado. Es un paso indispensable, lo cual nosotros hemos hecho con diligencia y nos llevará a una condición provechosa, la cual es motivo, hermanos, de nuestro siguiente punto. El anhelo vital, ese deseo por la palabra de Dios. Cuando nosotros mortificamos ese pecado, nosotros estamos honrando a Dios y estamos batallando esa batalla como Él nos lo pide. Y eso nos va a traer consecuencias, en este caso muy provechosas, ¿no? Y es ese anhelo, ese deseo por la palabra de Dios, esa consecuencia provechosa. Y es que el segundo mensaje de este pasaje es el anhelo por esa palabra, es el medio vital para el crecimiento espiritual. Nos dice Primera de Pedro 2:2, o sea, el segundo versículo de nuestro pasaje: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Tras el despojo del pecado, esa primera exhortación que nos hace en el primer versículo, debe haber un deseo ardiente por esa leche espiritual de la palabra de Dios. Esa leche pura, no adulterada, que es la palabra de Dios. El alimento esencial para crecer espiritualmente. Entonces, una cosa nos va a llevar inmediatamente a la otra. El despojarnos de esas vestiduras viejas y pecaminosas, el ser diligentes en la mortificación del pecado, nos va a llevar al anhelo de esa leche espiritual de la palabra. Si nosotros analizamos y meditamos constantemente, hermanos, y a veces nos preguntamos por qué no anhelamos la palabra de Dios como deberíamos, como vemos que quizás otros hermanos lo están haciendo, debemos preguntarnos si hemos fallado en el primer paso que nos da nuestro pasaje. ¿Será que todavía tenemos pecados que toleramos? ¿Será que todavía tenemos vestiduras inmundas? Tengamos cuidado, hermanos. Analicemos, meditemos en la palabra de Dios, autoanalicémonos, exhortémonos a nosotros mismos. Tras ese despojo, entonces debe haber ese deseo ardiente, porque la leche pura espiritual es nuestro alimento para nuestra vida y debemos desearla. Es el alimento esencial para crecer espiritualmente. Este anhelo es una señal de esa nueva vida en Cristo. Es una señal. Cuando nosotros entramos a un edificio y buscamos el switch para encender las luces y no encienden, ¿qué es lo primero que nos revela? Que hay problemas, ¿no? Hay problemas. Si nosotros no anhelamos la leche espiritual, hay problemas, ¿sí? Y debemos estudiar esas cosas que están generando ese problema. Debemos buscarlas, detectarlas, encontrarlas, cortarlas para poder mejorar en esa situación. Y esa condición es indispensable para avanzar en la santificación. ¿Y cómo podemos entender ese deseo? Preguntémonos, ¿cómo podemos entender cómo es desear esa leche? ¿Qué debe haber en nosotros para poder estar seguros que estamos haciendo lo correcto? Si es que estamos ya en este segundo paso, ¿qué podemos pensar? Ahí nos lo dice la palabra. Debemos desear como niños recién nacidos, como esos niños que claman por su alimento. Ellos no se callan si nosotros comenzamos a hablar con ellos, ¿no? Si comienzan a llorar a las 2 de la mañana, se levanta el hermano y comienza, no, mi amor, mira, con su bebé. Son las 2 de la mañana. Mañana tengo que trabajar. Me acosté tarde. No podemos permitirnos dedicarte 20 minutos, 30 minutos, porque voy a estar somnoliento en mi trabajo. No. Nosotros le decimos esas cosas al bebé y él lo que hace es mostrarnos su dientecito, su única dientecita, gritando y pidiendo más el alimento que él pide. Él no hace más. Y así debemos ser nosotros, hermanos. Esa es la forma en que nosotros podemos entender que estamos haciendo lo correcto según la palabra de Dios. Estamos desechando el pecado, estamos mortificándolo correctamente, que nos cuesta trabajo. Y es a diario. No es que una vez a la semana o una vez a cada 15 días terminamos exhaustos allá en la cama. ¿Cómo batallé hoy contra mi pecado? No, hermanos, es diario. Y si nos descuidamos, vamos a ofender a Dios porque vamos a caer. Debemos, como niños recién nacidos, clamar por el alimento para nuestro espíritu, esa palabra de Dios. Debemos desear como esos niños recién nacidos lo desean. Es un deseo muy grande, una intensa necesidad, es una ansia profunda. No es un interés casual, hermanos, o una lectura superficial que hacemos de 10, 15 minutos corriendo, ya porque tenemos la Biblia ahí al lado de la puerta, la ponemos ahí adrede porque
es que ya me queda la puerta a mano y salgo corriendo, ¿no? Pero ya cumplí. No, hermanos, no es eso, no es un interés casual, ni una lectura superficial, ni mucho menos una obligación de tipo religiosa. No, no es así, sin pasión, no. Es como lo hace ese bebé. Yo sé que cada uno de ustedes sabe lo que es desear esa leche espiritual, porque lo hemos vivido. Nos hemos gozado en ellos, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos tomado la palabra de Dios y hemos llorado con cada versículo, entendiendo esa verdad que Dios nos manifiesta en su palabra, entendiendo esa gracia que nos ha dado? Y más cuando entendemos todas esas promesas que la palabra de Dios nos trae para nuestro gozo espiritual, para prácticamente cimentarnos sobre ellas. A un bebé recién nacido nadie le tiene que recordar, hermanos, nadie le tiene que recordar que necesita ese alimento. Y a nosotros tampoco nos deberían estar recordando que necesitamos alimentar nuestro espíritu. El bebé llora y busca la leche con todas sus fuerzas. Así debe ser el verdadero creyente, hermanos. Un creyente regenerado buscando la palabra de Dios todos los días. Pasamos 8 horas dormidos, hermanos, descansamos, nos relajamos. ¿Qué será lo que debe ser lo primero que viene a nuestra mente cuando despertemos? Dios, darle gracias a Dios, y si tenemos la oportunidad, porque nuestra organización del tiempo nos lo permite, qué bueno poder sentarnos, tomar la palabra de Dios, orar, leerla, meditar en ella. Eso es de lo más bonito que nosotros tenemos y lo podemos hacer todos los días, gracias a Dios. En contraste con esa situación, hermanos, está la pasividad. Y esa es una indiferencia. Es satisfacernos con migajas espirituales, en lugar de alimentarnos con un banquete. ¿Quién que con hambre llega a un sitio y encuentra 2 opciones enfrente, migajas y el banquete? ¿Quién que hambriento entra así a ese sitio? ¿Quién va a agarrar hacia las migajas? Díganme ustedes, cuando tenemos la oportunidad del banquete. Debemos tener cuidado. Un niño recién nacido que no tiene apetito. Ustedes imagínense un recién nacido que pasan 2 días y no llora por la comida. Le quieren dar de comer y no recibe. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? Correr para el pediatra, ¿no? Ver qué es lo que tiene ese bebé. El no tener apetito, hermanos, es una señal de enfermedad. Y lo mismo ocurre con nuestro apetito espiritual, nuestra salud espiritual. Eso mismo ocurre con nosotros. Así que mucho cuidado cuando estamos inapetentes de la palabra de Dios. Reflexionemos en nuestros deseos, hermanos. Preguntémonos, ¿hay un anhelo tan intenso por esa palabra de Dios y tan constante por esa palabra que nos da la vida? Preguntémonos eso. ¿O será que tratas la palabra de Dios como un suplemento opcional para nuestra vida espiritual? ¿Será como ese frasco de vitaminas que está ahí en la mesa que de pronto nosotros podemos olvidar? Pero eso sí, hay cuidado y se nos olvida el desayunar, la comidita, el huevito, los frijolitos. No, nosotros nos podemos olvidar de las vitaminas porque esas son opcionales. La comida que fortalece, esa no es opcional. Y es que para el espíritu del creyente no hay otro tipo de alimentos, hermano. No hay otro tipo de alimento. Es la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. El único alimento. Es el alimento esencial para entender lo que significa esta leche espiritual no adulterada. Debemos saber que la leche, hermanos, representa el alimento básico y esencial. Por eso que representa, lo puso el apóstol ahí en este pasaje, representa ese alimento básico y esencial que todo mundo puede entender. La palabra de Dios es así.
Si Dios permite ese entendimiento, todo aquel creyente puede entender eso, que es el alimento básico y esencial, la palabra de Dios. Para el recién nacido lo es la leche y para nosotros es su palabra. Al igual que un bebé nacido, recién nacido, necesita esa leche para sobrevivir y crecer, el creyente necesita la palabra de Dios todo el tiempo. Y todo el tiempo que todavía estemos nosotros en este mundo, hermanos, es ella el nutriente fundamental para nuestra vida espiritual. Nos dice primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, debe permanecer para siempre con nosotros. ¿Qué es espiritual? Ese atributo de esa leche que habla el apóstol. No se refiere a la leche de animales, hermanos, sino a una fuente de nutrición divina. Es algo dado por Dios. Es esa fuente de nutrición dada por Dios que proviene del Espíritu de Dios y nutre espiritualmente a cada uno de sus escogidos. Es el alimento que da vida y sustento a la nueva naturaleza que el creyente tiene en Cristo. Otro atributo que nos muestra este pasaje es que es no adulterada. Estamos hablando de una leche espiritual no adulterada. Y el no adulterada significa que es pura, es sin mezclas, es sin engaño, sin aditivos. No hay nada que la diluya o la corrompa para que sea esa leche no adulterada. Es la palabra de Dios tal como es y tal como está ahí en ese libro que Dios nos ha dado, sin distorsiones humanas, sin filosofías mundanas o interpretaciones egoístas, hermanos. Cuando hay algo que entra a esa palabra y la persona la recibe, ya es una que no es de la palabra, ya es una adulteración. Pueden ser esas filosofías mundanas, ¿sí? O esas interpretaciones egoístas o con cualquier otro objetivo, ¿no? De enriquecer quizás, las que convierten a la palabra de Dios en una palabra adulterada, que no es la que el pasaje nos está exhortando a consumir, a alimentarnos de ella. Ya darán cuentas a Dios aquellos que adulteren su palabra. El anhelar la palabra de Dios es algo que nos conduce a estar cerca de Dios mismo, hermanos. Ese anhelo por la palabra, a eso nos va a llevar, a estar cerca a Dios mismo. Y es que el anhelo por esa palabra nos va a conducir al crecimiento para salvación. El propósito de anhelar la palabra es para que por ella crezcamos para salvación, como nos lo indica al final de ese versículo 2. Es un crecimiento progresivo en el ejemplo de Cristo, hermanos. La vida que crece en santidad da testimonio de ese poder transformador de Dios. Esa vida que crece en santidad, que se aleja del mundo, de todo lo que practicaba antes, es una vida transformada, que da testimonio de ese poder de Dios. Debemos tener un compromiso con la lectura. Eso es importantísimo. Con el estudio, la meditación y esa obediencia diaria a la palabra de Dios. Esa leche espiritual, hermanos. Debemos tener un compromiso diario con la leche espiritual. Así como el bebé se alimenta día tras día. Y no una vez al día, hermanos. ¿A cada cuánto se alimenta un bebé? ¿A cada 2 horas? ¿A cada 3 horas? Sí. Así es que dice el apóstol. Él no está diciendo, aliméntense con, no sé, con el Gerber, que se lo comen una vez al día, o aliméntense con la sopita de esto, de aquello, que es cada 6 horas. Lo está diciendo claramente con la palabra, como un bebé recién nacido, que se alimenta a cada rato. Ojalá pudiéramos tener al día
la oportunidad de no tan solo de leer las Escrituras y de meditar en ellas con más frecuencia durante el día. Pensemos en que podemos orar, meditar en la palabra unos minutos a cada tanto, hermanos. Eso es algo muy bueno que podemos nosotros hacer y que va a ayudarnos mucho, alimentarnos mucho nuestro espíritu y además va a reflejar para nuestra misma tranquilidad de esa condición espiritual que nosotros tenemos. Debemos tener un compromiso con esa lectura, hermanos, esa leche espiritual no adulterada. Y esto implica disciplina, implica tiempo y implica también una condición de sumisión, una sumisión a la autoridad divina de las Escrituras. Porque no solamente vamos a estar leyendo y entendiendo, sino también poniendo en práctica todo aquello que la Escritura nos enseña. Debemos tener siempre muy presente que el anhelo por la palabra de Dios es una dependencia, hermanos, vital, que si es genuina va a impulsar al crecimiento espiritual y a la manifestación de esa gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a manifestar la gloria de Dios en nuestra vida. Y por eso debemos frecuentemente preguntarnos, hermanos, debemos meditar, ¿qué nos falta a nosotros para tener ese anhelo más ferviente por esa palabra pura de Dios? ¿Será que nos falta un verdadero motivante? ¿Será que nos falta un motivante, hermanos? Es que la palabra de Dios es perfecta y aquí mismo en este pasaje nos da la solución, nos da nuestro motivante. Y es ese tercer punto al cual vamos a entrar. El verdadero motivante, hermanos, es una correspondencia nuestra al amor de Cristo. Ese es el verdadero motivante. ¿Quién que ha sido beneficiado por algo tan grande no va a estar motivado a estar cerca de aquel que lo ha beneficiado? Y dice nuestro pasaje en 1 Pedro 2:3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si habéis gustado la benignidad del Señor. Si vamos a otra versión de la Biblia, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, dice, el mismo pasaje dice, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Es decir, cuando dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es lo mismo que ese gustado la benignidad, es haber probado lo bueno que es el Señor. ¿Qué significa esto? Que si nos hemos dado cuenta que Dios es misericordioso con nosotros, que nos ha cubierto con su gracia, es porque hemos gustado la benignidad del Señor. Eso es lo que quiere decirnos este pasaje. Y claro que el creyente ha gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántas veces no nos hemos maravillado de todo lo que hacíamos antes? Cómo deshonrábamos a Dios, cómo vivíamos una vida de pecado. Y ahora no deseamos eso. Estamos siendo testigos del cambio que Dios ha originado en nuestra propia vida. Es decir, estamos gustando esa benignidad del Señor. Estamos probando lo bueno que es el Señor. La base para el crecimiento espiritual, hermanos, no reside en imposiciones legalistas, sino en la experiencia transformadora de la gracia de Dios. Y eso lo tenemos nosotros claro, de qué ha hecho con nosotros. Incluso nosotros podemos ser testigos de cómo Dios ha obrado en la vida de nuestros hermanos, algunos familiares o hermanos muy cercanos, o cómo vamos viendo cómo cambia las personas cuando Dios llega a ellos. Este gustar, que puede significar probar o experimentar esa gracia, no es solamente un entender intelectual, hermanos. Ese gustar es cuando nosotros vemos los hechos, la forma de vivir que tenemos hoy día y que tienen aquellos que han gustado también la benignidad del Señor. Es una vivencia real, una experiencia
personal de esa bondad, del amor de Dios y la salvación de Dios con nosotros, que aviva ese deseo de una relación más profunda con Él. Y es que el haber probado lo bueno que es el Señor, hermanos, tiene muchas implicaciones en nuestra vida. ¿Sí? Nos transforma, es nuestro motor, nos motiva a ser agradecidos, hermanos, y nos permite dar un buen testimonio de esa gracia de Dios. El amor de Cristo es, hermanos, la experiencia transformadora de la benignidad del Señor. Ese amor de Cristo que nosotros conocemos, que Él nos dio al venir a este mundo, al morir en una cruz, al sufrir de una forma que nosotros hoy día ni siquiera podemos todavía comprender. ¿Sí? Es ese amor de Cristo, esa experiencia transformadora y por el cual Dios nos acepta como sus hijos. La exhortación a desechar el pecado y anhelar la palabra que nos hace Primera de Pedro 2, en los 2 versículos anteriores, no surge de una mera obligación religiosa, sino de esta gloriosa verdad, de que nuestra forma de actuar debe ser en una forma de buscar agradar ante ese amor de Cristo en nosotros, de esa gloriosa verdad que como creyentes nosotros hemos experimentado, que el Señor es benigno, hermanos. Esta experiencia implica haber saboreado la misericordia y el amor divino en lo más profundo de nuestro ser, como se invita en el Salmo 34:8, cuando dice: gustad y ved que el Señor, que Jehová, qué bueno es Jehová. Es la evidencia irrefutable de haber sido tocados por esa mano soberana de Dios. Esta experiencia es el fruto de ese llamamiento eficaz de Dios, esa experiencia. En su tiempo y por su palabra y espíritu, Dios saca a sus escogidos del estado de pecado, hermanos, y muerte, a la gracia y salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica que Él ilumina la mente de cada creyente para entender esas cosas divinas, como dice Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dios cambia el corazón, como nos revela Ezequiel 36, versículos 26 y 27, cuando dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Él renueva la voluntad, hermanos, y atrae eficazmente a Cristo, haciendo que por su gracia cada uno de los escogidos venga a Él sin resistirse. Es irresistible, hermanos, esa gracia de Dios. Como dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esta obra de regeneración es esencial, ya que sin ella el hombre no quiere ni puede ir a Cristo verdaderamente. Es esencial esa regeneración. Y además de ello, el Señor capacita para vivir por fe. La benignidad del Señor que se ha gustado, hermanos, abarca las glorias de la salvación que nos revela el primer capítulo de Pedro, cuando nos dice en el versículo 3, Él nos revela esas gracias de la salvación, es la regeneración para una esperanza viva, ¿sí? La regeneración para una esperanza viva por esa grande misericordia de Dios mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3. O la certeza del ser guardado por el poder de Dios para una salvación que será manifestada, como nos lo dice el versículo 5.
O la redención no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como nos lo revelan en los versículos 18 y 19. O la purificación del alma en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Versículo 22, que capacita al amor fraternal, hermanos. Haber gustado esta benignidad significa reconocer la justicia de Dios en su juicio, pero también como en Cristo, esa justicia se ha volcado en nuestra redención, mostrando así su gracia infinita de Dios para con nosotros. Es la gracia soberana, hermanos, esa benignidad del Señor, la gracia soberana, esa benignidad del Señor, ese motor para nuestra santificación. La experiencia de haber gustado la benignidad del Señor es esa fuerza motriz y el combustible interno, ¿sí?, que impulsa a mortificar nuestro pecado, hermanos. Esa benignidad del Señor, haber gustado de esa benignidad, ser consciente de que el Señor por su gracia y misericordia ha obrado en nuestra vida, es lo que nos debe motivar día tras día cuando salimos. Es más, sin necesidad de salir de nuestros hogares para ir al trabajo, a diferentes actividades, solamente con abrir los ojos después de despertar, esa conciencia de lo que ha hecho Dios por nosotros, lo que debe permitirnos ser el motor para mortificar nuestros pecados, hermanos. No obedecemos para ser salvos, sino que porque ya hemos sido salvos y hemos probado cuán bueno es nuestro Dios. Por eso es que obedecemos. Este acto inicial de la gracia, hermanos, es la fuente inagotable que debe impulsar el deseo de desechar nuestros pecados y de anhelar esa leche pura espiritual que es la palabra de Dios. Que recordemos siempre ese pasaje, hermanos, que tenemos ese gran contraste, ¿no?, de lo que debemos desechar y de lo que debemos anhelar. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente y que sea ese hecho de ser de alguna forma correspondidos, de amar a Dios porque Él nos ha amado primero, nuestro motor para avanzar en la santidad. Y es que la gracia de Dios, hermanos, debe movernos a responder correctamente y vivir en agradecimiento ante lo bueno que ha sido el Señor. La obediencia y el anhelo son esa respuesta de nuestro amor agradecido a Él. Hemos sido transformados por esa benignidad del Señor. Nuestras vidas no pueden permanecer indiferentes ni inactivas, hermanos. No podemos hacer eso. Nuestra santificación progresiva es una expresión genuina de nuestra adoración a Dios y debemos meditar siempre en ella y debemos buscar ese avance en la santificación. Al igual que un hijo amado obedece por amor y respeto, hermanos, nosotros como hijos obedientes debemos responder a la santidad de Dios, no con una vida que sea pecaminosa, sino con una vida que busque reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Primera de Pedro 1:14 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esta respuesta, es decir, hermanos, esta obediencia no nace de nuestra propia fuerza, y eso recordémoslo, es el fruto de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestro corazón. Jeremías 31:33 nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese correcto andar y esa gran motivación, hermanos, nos llevan a una mejor adoración a Dios. Y eso debemos siempre estar buscando
en nuestra vida, una mejor adoración a través de la santificación, que es el propósito supremo de ese crecimiento espiritual para poder estar en mejor condición de estar ante el Señor. Es la mejor forma de poderlo adorar, es manifestar resplandecientemente esa gloria de Dios a través de nuestras vidas. Nuestra santificación no es un esfuerzo egoísta, hermanos, sino un testimonio visible, compartido. Es dinámico, hermanos, de la obra redentora de Cristo y la eficacia transformadora de su gracia soberana en cada uno de sus escogidos. Despojarnos de las obras de la carne y revestirnos de las virtudes de Cristo es la mejor carta de presentación de nuestro nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque reflejamos el poder del evangelio en nuestra vida. Dice 2 Corintios 3, de 2 al 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El crecimiento en santificación nos capacita cada vez más para andar en obediencia a los mandamientos de Dios y por tanto a la santidad que Él requiere de nosotros, lo cual inherentemente, hermanos, apunta a la majestad de Dios. Hermanos, hemos visto cómo la gracia de Dios transforma profundamente. Es una transformación profunda en la vida de cada creyente verdadero. El mensaje de esa palabra de Dios que acabamos de escuchar, hermanos, es un llamado a la santificación progresiva y agradecida, ¿sí? Primero nos llama a despojarnos de lo necesario, esas vestiduras horrendas de pecado, despojarnos de nuestros pecados, y nos da una lista que debemos nosotros meditar en ellas. Debemos recordar que no debemos subestimar ningún pecado, por pequeño que éste parezca, porque vamos a deshonrar a Dios. Debemos preguntarnos si estamos conviviendo con algún pecado, hermanos. Debemos cultivar un anhelo vital, porque no debemos quedarnos pasivos. Debemos cultivar ese anhelo por la palabra de Dios. Pero eso va a ser también consecuencia del paso anterior, de mortificar nuestro pecado. Ese compromiso con la mortificación del pecado nos va a llevar a estar también en capacidad de anhelar esa leche espiritual. Este deseo genuino nos debe llevar a crecer espiritualmente. Y debemos preguntarnos, hermanos, ¿la palabra de Dios es nuestro anhelo? Debemos comprometernos con la lectura y el estudio de las Escrituras. No solamente esa lectura y el estudio, también la meditación y la obediencia a esa palabra de Dios. No debemos despreciar nada de lo que por la gracia de Dios nos ha permitido nosotros notar. ¿Por qué? Porque ese notar esa gracia de Dios es ese haber probado su benignidad que nos dice este pasaje, y se va a convertir eso en el motor para nosotros poder mortificar nuestro pecado y anhelar como niño recién nacido la leche espiritual. Mi amigo, que por alguna razón estás escuchando esta predicación y no conoces realmente de Dios, la clave de la vida en este mundo solo la vas a encontrar en el verdadero motivante. Y este motivante es esa experiencia de haber gustado la benignidad del Señor. La invitación es a probar y ver qué bueno es el Señor, como nos dice el Salmo 34:8. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él.
La experiencia transformadora de la salvación es un regalo de la gracia soberana de Dios, que nos va a regenerar, que nos va a permitir desear para vivir para la gloria y honra de Dios. No se va a lograr de ninguna otra forma. No podemos ponerla sobre nuestros hombros, ni en nuestras fuerzas. No podemos de ninguna forma alcanzar aquello que solo por la gracia de Dios podemos tener. Y debes arrepentirte y caer de rodillas a los pies de Cristo, pidiéndole de su gracia y misericordia para poder identificar y ver tu pecado, poder desear y anhelar esa leche espiritual que vas a encontrar en la palabra de Dios. Mis hermanos, la gracia de Dios que hemos visto en nuestra palabra de Dios en este día es la gracia de Dios en nuestra vida y debe ser ese motor que nos lleve, que nos impulse a desear cada vez más ese alimento que solamente podemos encontrar en la palabra de Dios. Que su gloria en nuestra vida nos motive para vivir plenamente en Él. Y pensemos en lo siguiente, hermanos, cada vez que oremos, que cantemos y meditemos en la palabra de Dios, pensemos en estas palabras. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Apropiémonos, hermanos, de esas palabras de John Newton, ¿sí? Y cantemos siempre con ese gozo. Oremos siempre con ese gozo.